Hola, ¿qué tal? Buen día. Nos da gusto que nos acompañen y le agradecemos a Dios por ello. El día de hoy vamos a tocar un tema que tiene relación con la Santa Cena, que es una de las dos ordenanzas que el Señor Jesucristo nos pidió a los cristianos que la celebrásemos. La otra es el bautismo en agua. Vamos a primeramente a poner este tiempo en manos de Dios y enseguida iniciamos con el tema. Dios Todopoderoso, Señor, cuántas gracias te damos, Señor, que tenemos personas que están oyendo este video, que lo están viendo. Te rogamos, Señor, que a todos los que estamos presentes en este culto, en esta enseñanza, Señor, nos des entendimiento de tu palabra. Te ruego, Padre, que perdones nuestros pecados y que quites todo estorbo, Señor, que pudiera impedir que tu palabra cumpla sus propósitos. Te rogamos que a todos los oyentes, Señor, les des entendimiento de tu palabra, que abra sus oídos, pero sobre todo, Señor, que tu palabra quede sembrada en sus corazones. Señor, te rogamos por aquellos nuevos creyentes, para que tú les des discernimiento, Señor, porque tu palabra nos dice que tu Santo Espíritu es quien nos guía a toda verdad. Señor, y a los que son creyentes de más tiempo, te rogamos que sea de bendición para ellos y que tu palabra quede sembrada también para que cumplan los propósitos para la cual la envías. Señor, este tiempo lo ponemos en tus manos preciosas y te rogamos, Señor, que tú lo guíes, que seas tú el que hables, que sea tu voz la que escuchemos y no la mía. Señor, te damos la gloria y la honra por todo ello, rogándote y agradeciéndote en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 22, a partir del versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Si nosotros vemos el mismo pasaje, pero en Mateo capítulo 26, el versículo 28 dice: Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bien, vamos a ver cuál es el pasaje que nos habla de donde esta celebración, el Señor anticipa una explicación acerca del sacrificio que Él va a hacer y lo que representa. Y para ello nos vamos a dirigir al capítulo 6 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 14. Antes de empezar a leer, les comento cuál es el contexto de este pasaje. En el evento que había tenido el Señor Jesucristo con sus discípulos y una multitud de gente que lo seguía, Él procedió a alimentarlos. Normalmente en los evangelios encontramos que fue el milagro de la alimentación de los 5,000.
Entonces, habiendo dicho esto, entendemos que ese es el contexto. El versículo 14 de Juan 6 dice: aquellos hombres, se refiere a los que habían estado presentes cuando el Señor Jesucristo efectuó ese milagro. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Normalmente cuando el Señor tenía reunidas personas, él siempre daba una enseñanza acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos, acerca de la salvación o de otro aspecto que normalmente los fariseos le preguntaban, tratando de hacer que cayera en alguna contradicción o en alguna blasfemia según ellos, para acusarlo y poderle prender, para acusarlo falsamente. Entonces, aquí en el contexto, entonces vemos que estas personas, en lugar de atender a las enseñanzas que estaba dando el Señor Jesucristo, ellos lo que les había llamado la atención era que Él había provisto de alimentos. Entonces, de alguna manera, normalmente, ¿qué es lo que busca la gente? La satisfacción de sus necesidades. Y por eso, lo primero que les vino a la mente es: lo vamos a hacer rey, nos conviene, porque entonces Él va a satisfacer nuestras necesidades. Lo que mucha gente ve es qué reciben a cambio, qué les da, y no ven en realidad otro tipo de cuestiones. Y lejos de estar viendo las verdades espirituales que Él les estaba revelando, ellos solamente veían la satisfacción de sus necesidades y la sanación de los enfermos. Entonces lo que ellos estaban buscando era algo que fuera conveniente para ellos. El versículo 16 al 21 nos dice este pasaje: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a la que iban. El día siguiente, la gente estaba al otro lado del mar. En Juan 6:22 vemos: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos para irse hacia Capernaum, sino que estos se habían ido solos. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum a buscarle. Versículo 25 al 27. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, esto es los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice en el versículo 27 el Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué es lo que se ve aquí? Ellos, cuando se encuentran con el Señor Jesucristo, le preguntan, le hacen una pregunta como si tuvieran verdadero interés en saber: ¿cuándo llegaste aquí? Pero en realidad no ese era su interés, porque de inmediato el Señor Jesucristo, sabiendo lo que había en sus corazones y en sus mentes, lo que ellos estaban pensando, Él les dice que lo están buscando no por los milagros que hizo, no por las enseñanzas que Él estaba dando, sino porque se habían saciado al recibir el alimento que Él les había provisto. Entonces ellos en realidad buscaban con cierto interés el seguirle. ¿Y qué es la afirmación que les hace Él en el versículo 27?
Él les está diciendo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Por qué les está diciendo esto? Bueno, si no tenían interés en escucharme, pero a ustedes en realidad no les dio mucho trabajo, mucha dificultad el hacer el esfuerzo de trasladarse del lugar de donde estaban hasta Capernaum. Y entonces el Señor les está diciendo, no se esfuercen por las cosas que ustedes saben que son necesarias en su vida cotidiana, sino esfuércense por el alimento que el Hijo del Hombre les va a dar y que es para vida eterna. ¿Cuántas veces las personas buscan a Dios, pero no con un fin de tener una comunión con Él, sino que solo le buscan cuando se ven en problemas por falta de trabajo, por enfermedad o por alguna situación, alguna circunstancia que se sale del control de sus manos? Entonces es cuando voltean sus rostros y tratan de que Dios les ayude. Pero la mayoría obtienen lo que esperan y se alejan de Dios. Ya no les interesa en realidad tener una comunión con Él, sino solamente satisfacer la necesidad para la cual lo buscaron. Y en ese sentido, Él hace esta observación. Si nosotros recordamos lo que dice Mateo en el capítulo 6, del versículo 25 al 33, la Escritura nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y nos dice en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Que primero tratemos de buscar una relación personal, una relación íntima con Él, de comunión. Y entonces nosotros no tendremos que estarnos afanando por esas cosas que son necesarias para nuestra vida cotidiana, porque Él aquí nos está afirmando que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todo ello, pero cuando nos enfocamos a buscar el reino de Dios y su justicia, Dios nos va a añadir todas esas cosas. En Juan 6, 28 y 29 la Escritura nos dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, esto es al Señor Jesucristo, hay que creerle. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Que aparentemente hay un interés entonces con respecto a lo que Él les acababa de decir, como si verdaderamente fueran a hacer caso de la recomendación que Él les estaba haciendo. Pero ¿qué vemos en el versículo 30 y 31? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. El Señor Jesucristo en el versículo 32 al 33, Él les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Bueno, en el momento en que ellos le están diciendo al Señor que se sienten orgullosos porque sus padres en el desierto recibieron el maná, el Señor Jesucristo les hace la observación que no fue Moisés el que les proveyó de ese maná, sino que están olvidando darle la gloria a Dios, porque Él es el que verdaderamente les estuvo proveyendo de ese alimento. Cuando ellos en el versículo 30 están diciendo al Señor, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Eso también nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo que están en Mateo capítulo 12, versículo 39,
que nos dice: la generación mala y adúltera demanda esta señal. ¿Cuántas veces no vemos también personas que nos dicen: bueno, yo si no escucho que Dios me habla o que se me aparezca o que me haga un milagro, entonces hasta entonces no voy a creer en Él? O también dicen: pues yo si no veo cosas físicamente no puedo creer. Entonces, ¿qué es lo que están ellos haciendo? Están retando la santidad y están retando a la autoridad de Dios. Y pues eso, en lugar de ayudarles, les aleja de Él. Bien. En el versículo 35 de Juan 6, el Señor Jesucristo les dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 36 al 38 dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor? En primer lugar, en el versículo 35, el Señor les está diciendo que Él es el pan de vida que ha descendido del cielo, pero también les está diciendo que viene a Cristo, ni tendrá sed ni tendrá hambre. Y esto se refiere a que en ningún momento. Cuando en el versículo 36 el Señor les dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, a la petición de ellos en el momento en que le dicen: bueno, ¿qué milagro puedes hacer más tú para que te creamos? El Señor Jesucristo les está diciendo que ante ellos Él ha hecho milagros, pero aunque lo han visto, aún así no le creen. Pero también en el versículo 37 Él les dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Qué nos está diciendo Él aquí? No está cuestionando el Señor la situación espiritual de las personas para que se acerquen a Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Y entonces Él hace a un lado esa condición en el sentido de no desechar a nadie que quiera acercarse a Él. Pero a la vez está diciendo que nadie por sí mismo busca a Dios. Porque también la Escritura nos dice que espiritualmente estamos muertos. En el libro de Romanos también nos dice la palabra que nadie busca a Dios. Y eso nos indica que solamente cuando Dios Padre, a través del Espíritu Santo, está obrando en la vida de alguien, es cuando se despierta ese interés y cuando se despierta esa intención de quererle creer a Dios. En el versículo 40, el Señor Jesucristo también les está diciendo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esto nos recuerda también lo que dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y en versículos anteriores, en el pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, recordamos que el Señor Jesucristo le está explicando a Nicodemo que el propio Señor Jesucristo tenía que ser levantado, así como Moisés había levantado la serpiente en el desierto, para que en el momento en que alguien del pueblo de Israel que hubiera sido mordido por una serpiente, para evitar ser muerto, para evitar perder la vida, esa persona tenía que mirar hacia esa serpiente, mirar con la fe, con la creencia de que por el solo hecho de mirar, de voltear a ver a esa serpiente, él podía ser salvado de la muerte. Y entonces, de esa manera, cuando el Señor Jesucristo hubiera sido crucificado, la persona que quisiera tener la salvación, lo único que tenía que hacer es mirar esa obra redentora
la cual estaba efectuando el Señor Jesucristo a través de su padecimiento en esa cruz, para apropiarse de ese sacrificio y a la vez de creerle y arrepentirse de sus pecados, la persona pudiera tener la salvación. Y no solamente la salvación, sino recibir la vida eterna y poder ser resucitado por el Espíritu Santo en el día postrero, como ya lo mencionamos en el video de la semana anterior. ¿Y qué certeza tenemos de tener la vida eterna? Si nosotros recordamos que en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28, la Escritura nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En Juan 5, 24 el Señor nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Y la certeza también la tenemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos 11 y 12, que nos dice: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En la misma primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 12, el Señor nos dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. La vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Y en ese sentido es que el Señor Jesucristo está diciendo que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Y eso tiene que ver con el versículo 41 y 42 del pasaje de Juan 6, que dice: murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Bien, muchas veces en los pasajes de los evangelios vemos que constantemente lo estaban cuestionando a él. Si nosotros recordamos lo que dice Juan 5:21, la Escritura dice que el Señor habló diciendo: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y en ese sentido Él se estaba igualando a la deidad, no estaba mintiendo. En el versículo 33 del mismo capítulo 5 de Juan, Él también dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿A qué se estaba refiriendo a que habían ido a preguntarle a él? Si nosotros verificamos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 19, ese pasaje está diciendo: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Le están preguntando a Juan el Bautista. Versículo 20, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues, eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondiendo: no. En el versículo 22 le dicen: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y fíjense qué importante es lo que él dice en el versículo 23. Dijo Juan el Bautista: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto está en Isaías capítulo 40, en el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Si en esa profecía el profeta Isaías está diciendo que iba a haber una voz clamando en el desierto para preparar el camino a Dios, porque lo está nombrando, dice: preparar el camino a Jehová. Y Juan el Bautista hace la presentación del Señor Jesucristo cuando dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debieran de haber entendido los judíos, y sobre todo estas personas que fueron a preguntarle, porque no se trataba de cualquier judío, eran levitas, eran sacerdotes,
y además eran parte de los fariseos, y nosotros entendemos que ellos conocían las escrituras. Entonces, si les estaban citando las escrituras, ellos tendrían que haber verificado en ellas. En el versículo 24 del Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Cuando nosotros vemos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 5, en el versículo 39, el Señor Jesucristo está diciendo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando a él lo cuestionaron, él en varias ocasiones él manifestó ser el Hijo de Dios, y en muchas de esas ocasiones ellos lo querían apedrear porque decían que estaba blasfemando al compararse que tenía una naturaleza divina. Pero si él les está diciendo también escudriñen las escrituras, es lo que ellos tendrían que haber hecho, no solamente cuestionarlo, porque además ellos estaban viendo los milagros que el Señor Jesucristo hacía, y eso era evidencia de que tenía una procedencia divina, o que al menos Dios lo estaba respaldando en su ministerio. En el momento en que ellos estaban diciendo, recuerdan 6:41 y 42, cuando ellos murmuran y dicen entre sí que porque el Señor Jesucristo había dicho que Él es el pan del cielo, que descendió del cielo, y decían entre ellos: ¿acaso no es su papá José y conocemos a su mamá? O sea, ¿cómo es posible que diga él que tiene naturaleza divina si nosotros sabemos que es una persona humana como nosotros? Pero también cuando el Señor Jesucristo le está diciendo que escudriñen las escrituras, y a la vez Juan el Bautista les había dicho que él se identificaba con esa profecía que había dicho Isaías cuando mencionaba: yo soy la voz que clama en el desierto. Entonces tendrían que empezar a relacionar pasajes, y dos de ellos lo vemos. Uno en Isaías 7:14, cuando dice Dios: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios en medio de nosotros, o Dios con nosotros. Si esa profecía la comparaban con la que está en Isaías capítulo 9, versículo 6, la profecía dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces esa profecía está diciendo que iban a tener la presencia de un bebé, porque está hablando del nacimiento de un bebé. Entonces tendrían ellos que haber cuestionado: oye, Jesús no será aquel niño de la cual le estaba diciendo la profecía a Isaías, porque él está afirmando que tiene naturaleza divina, y ese pasaje nos hablaba de un niño con naturaleza divina, desde el momento en que inclusive se le identifica con esos nombres que solamente le son aplicados a Dios: admirable, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Sí? En Juan 6:43 el Señor Jesucristo les responde y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Versículo 44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente él está haciendo mención de algo que solamente Dios puede hacer. En el versículo 45, el mismo Señor Jesucristo les dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Cuando nosotros vemos que aquí el Señor Jesucristo
está diciendo que todos serán enseñados por Dios, el pasaje que nos confirma esta afirmación la podemos encontrar en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 16, a partir del versículo 7, donde la Escritura dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y aquí está con mayúscula, lo mismo que en el versículo 7 está con mayúscula Consolador, Él os guiará a toda la verdad, dice el Señor, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, si nosotros recordamos que el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad, entonces podemos entender lo que el Señor Jesucristo les está diciendo aquí en Juan 6:45, a donde vuelvo a leer: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿En qué sentido? Que cuando vemos en el versículo 8 al 11, cuando Él está diciendo que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, nosotros podemos entender que cuando Dios trabaja en una persona y le hace esta convicción a esa persona, entonces es cuando la persona se dirige a los pies de Cristo. Y en ese sentido Él está diciendo que todo aquel que Dios atrae a Cristo es porque Él ya ha hablado a su vida a través de lo que nos mencionan estos versículos. En Juan 6, el versículo 46, dice la Escritura: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Entonces, el Señor Jesucristo lo que está afirmando aquí es que el único que ha visto a Dios cara a cara es Él, porque Él viene del Padre y Él estaba en la eternidad con Dios Padre. Entonces, nuevamente le está diciendo que Él es el pan que descendió del cielo. ¿Qué otro pasaje podemos encontrar en la Escritura que nos refuerce el entendimiento de que Dios se encarga de atraer a las personas hacia Jesucristo? Si nosotros vemos en el libro de Romanos capítulo 10, entre el versículo 13 al versículo 16, encontramos que la Escritura dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero dice el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no habían creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, ¿qué nos da a entender este pasaje? Que cuando alguien invoca el nombre del Señor Jesucristo para reconocerlo como Salvador, primero tuvieron que haber creído en Él. Pero para creer en Él, primero tendrían que haber oído acerca de Él. Pero para haber escuchado acerca de Él, tendría que haber alguien que les tuvo que haber predicado primero. Pero para que hubiera alguien que les hubiera predicado acerca de Cristo, entonces esa persona que les predicó, directa o indirectamente, tuvo que haber sido enviada de parte de Dios. ¿Y qué fue lo que tuvo que haber predicado? ¿Qué es lo que tuvo que haber hablado? Obviamente el Evangelio, las buenas noticias. En el video de la semana anterior nosotros explicamos
que cuando una persona tiene un nuevo nacimiento y se hace creyente de Cristo, en ese momento Dios lo hace uno de sus colaboradores. Y en ese sentido, cuando alguien te está predicando el Evangelio, debieras entender que no es la persona, sino es Dios el que está enviando a esa persona a predicarte, porque Él quiere atraerte, Él quiere llevarte a Cristo, porque a través de la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo, Él te va a llevar al Padre, y a través de Él vas a tener el perdón de tus pecados, a través de Él vas a tener la redención, a través de Él vas a tener la vida eterna. Dice en el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y si nosotros observamos aquí en este versículo 16 que no todos obedecieron, quiere decir que obedecer el Evangelio es un mandamiento de Dios. Entonces, cuando una persona no quiere creer, está desobedeciendo a Dios en ese sentido. Él solamente está rechazando el que Dios esté hablando a su vida y el que Dios le quiera dar la vida eterna, el que Dios le quiera dar el perdón de sus pecados. En Romanos 10:17 dice también la Escritura, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces una cosa nos está llevando a la otra. En el momento en que una persona está escuchando el Evangelio, también Dios le da esa gracia, ese don de poder tener fe, de poder creer, pero la decisión no la toma Dios, la decisión la toma la persona. Dios te presenta la oportunidad de tener el perdón de tus pecados, Dios te presenta la oportunidad de ser salvo, pero tú tomas la decisión de creerle o no. Entonces, tú en ese momento estás tomando la decisión de que cuando mueras vas a pasar una eternidad en una condenación en el infierno o una eternidad en la presencia de Dios, gozando de sus bendiciones. Entonces, no debiera haber personas que digan, cuando uno les pregunta, oye, ¿y cuando te mueras, a dónde crees que vas a ir? Y la persona te diga, pues a donde me mande Dios, porque eso no es así. La decisión la toman las personas aquí, la decisión la toman las personas cuando les es presentado el Evangelio, porque de ellas depende a dónde se encuentren en la eternidad. Y no es Dios el que toma la decisión. Dios ya hizo la provisión por todo el mundo en el momento en que nos está diciendo Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, Dios está haciendo la provisión para todo el mundo. El que alguien le crea o no, el que alguien obedezca o no el Evangelio, el que alguien quiera creer y seguir a Cristo o no, eso no depende de Dios. Dios les está acercando todos los elementos, pero la persona es la que tiene la decisión de elegir a dónde se va. Quizá para las personas sean más importantes la vida que lleva o que está viviendo, pero debiera de ponerse a meditar un poquito. ¿Cuántos años puede vivir una persona? ¿40, 60, 80 años, 100 años quizá? Y después, ¿acaso no será mejor desligarse en ese sentido de lo que ofrece el mundo por unos 10 años, 20 años, quizá 30 años, o quizá toda su vida, si es que nació en una familia cristiana, pero esa abstención que está haciendo la persona acerca de las cosas que ofrece el mundo, el beneficio que va a tener es que va a tener una eternidad o que va a vivir por la eternidad en la presencia de Dios. En Juan 6:49, el Señor Jesucristo también les dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron por no creerle a Dios, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo aquí? Esas personas que estaban cuestionando al Señor y en el momento en que le están haciendo mención que sus antepasados habían comido el maná
en el desierto, se sienten orgullosos. Pero aquí el Señor Jesucristo les está diciendo que ese alimento era un alimento físico y que solamente era para sustentar sus necesidades en ese tiempo. Ese maná era la figura del pan que desciende del cielo y que nos da vida eterna. Él dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, dice el versículo 52, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Pero fíjense, la palabra en griego que está aquí en la escritura, cuando se menciona comer, es la palabra estío. Y esa palabra hace referencia a un ambiente de comunión. ¿Por qué? Porque las personas tenemos una forma de comer diferente a los animales, en el sentido de que cuando comemos debemos de dar gracias a Dios. En ese momento estamos entrando a una comunión con Dios, porque estamos reconociendo que esa provisión de la cual estamos participando en ese momento, la estamos recibiendo de parte de Dios. Y en ese sentido estamos reconociéndole a Él y le estamos dando la gloria por habernos hecho esa provisión. Pero los animales no. Los animales comen por necesidad, comen por el instinto de conservación. Entonces esa es la diferencia, porque por ejemplo cuando vemos en el versículo 53 y 54 del mismo capítulo 6 de Juan, el Señor Jesucristo les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y aquí de nuevo utiliza la palabra griega estío, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero en el versículo 54 el Señor cambia el sentido de la palabra, porque cuando dice el que come, y la palabra aquí en griego es trogo, cuando está haciendo referencia a la manera en que come un animal. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero fíjense, muchos interpretan que aquí las dos palabras griegas que está diciendo, efectivamente el Señor les está diciendo que tienen que comer su carne, que tienen que masticarla, que tienen que tragarla y que tienen que beber su sangre, que literalmente está diciendo que eso es lo que tienen que hacer, pero no es así. El Señor en el sentido en que lo está diciendo es que con la misma necesidad que se tiene de tomar alimentos para subsistir, y en la misma forma en que se toman los alimentos para tener esa comunión con Él, debiéramos de comerlo a Él en ese sentido, en un sentido figurado, como asimilando esa misma necesidad para vivir. En el versículo 55 y 56, el mismo Señor Jesucristo les dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y dice en Juan 6, 57 y 58, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, fíjense, en el versículo 59 y 60, dice la escritura en ese pasaje, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, dice el versículo 60, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? En el versículo 62 dice, pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero.
Y fíjense que les hace la aclaración en los versículos 63 y 64. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, aquí el Señor Jesucristo les está diciendo que les está hablando en un sentido figurado, pero que tienen que asimilarlo a Él como si verdaderamente se estuvieran alimentando de su carne y de su sangre. En el versículo 64 les dice el Señor: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. En el versículo 65 también les dice el Señor, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ok. En el versículo 66 al 69 este pasaje nos dice: desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En el versículo 67 dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso irnos también vosotros? Versículo 68, y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Okay. ¿Por qué les quise hablar acerca de lo que menciona este pasaje? En la religión católica les han inculcado a sus feligreses que en el momento en que celebran la misa y participan de la hostia, ellos se creen una doctrina que le llaman la transubstanciación. ¿Y a qué se refiere esto? Ellos verdaderamente creen que en el momento en que están ingiriendo la hostia, ellos literalmente se están comiendo el cuerpo de Cristo y se están bebiendo su sangre, porque hacen esta interpretación que están sacando de su contexto, que le están dando un sentido el cual no quiso el Señor Jesucristo que se entendiera así. Por eso él aclara en el versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, les está diciendo, si me comieran, eso no les va a hacer provecho de nada, sino que el Espíritu Santo es el que da vida, y las palabras que él estaba hablando son las que eran para espíritu y para vida. En el catolicismo eso es lo que les inculcan. Primero, no es esto así, porque la hostia es un elemento que es fabricado. En segundo lugar, Dios jamás dijo que se practicara algún acto de canibalismo, y mucho menos que se bebieran su sangre. ¿Por qué les digo esto? Porque también en la Escritura, si nosotros revisamos lo que nos dice el libro de Levítico en el capítulo 17, a partir del versículo 10, la Escritura dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, dice Dios. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho, dice el versículo 12, a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y vuelve a reafirmar en el versículo 14, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y Dios no habla mentira y mucho menos se contradice. Así que la interpretación que le están dando en el catolicismo romano acerca de este pasaje no es correcto. Bueno, entonces, ¿qué podemos resumir de este pasaje que nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 6? Que ya de antemano el Señor Jesucristo estaba diciendo que nosotros nos tendríamos
que apropiar del sacrificio de su cuerpo. ¿En qué sentido? De que Él estaba ofreciendo su cuerpo para el perdón de nuestros pecados y que su sangre también la estaba dando al ser derramada en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran lavados. Fíjense lo que nos dice Lucas en el capítulo 22 a partir del versículo 15. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. No les estaba dando físicamente a que se lo comieran, ni tampoco les estaba diciendo que se bebieran su sangre. El pan y el vino que estaba siendo consumido en esa celebración era solamente un símbolo. Ya de antemano, como vimos en Juan 6, Él ya les había explicado que tendríamos nosotros que asimilar el sacrificio que Él estaba haciendo de su cuerpo y el ofrecimiento de su sangre para el perdón de nuestros pecados, porque al ser derramada su sangre, eso nos iba a hacer sobre nosotros la expiación de nuestros pecados. Bien, cuando nosotros hemos entendido esto, podemos ahora sí, el Señor en Juan 3:16 nos está diciendo que de tal manera amó Dios al mundo, es porque el Padre primeramente tuvo que estar dispuesto a que su Hijo fuera sacrificado por nosotros. Segundo, que el propio Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ofrecer su vida para que nosotros pudiéramos tener salvación. Pero a la vez nos estaba diciendo que por ese amor del Padre y por ese sacrificio que estaba haciendo el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos iba a dar vida y nos iba a resucitar. Entonces, ahora nos queda más claro ese concepto y podemos asimilar que ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, de ese sacrificio nos podemos apropiar para que el Señor nos pueda dar vida eterna. Bien, quedando claro esto, ahora sí vamos a proceder entonces a la celebración de la Santa Cena. Y para ello, vayamos a nuestras Biblias en el libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 23, donde la Escritura nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué podemos observar aquí? Que cuando nosotros celebramos la ordenanza de la Santa Cena del Señor, nos está diciendo que los elementos con los que nosotros la celebramos es pan y vino. Obviamente nosotros no utilizamos el vino, lo hacemos con jugo de uva y no es propiamente que estemos ingiriendo alimentos, solamente es algo simbólico. Primero, para recordar que Él puso de por medio su cuerpo y puso de por medio su sangre para que a través de ese sacrificio nosotros pues la vida eterna. Pero también nos dice en el mismo versículo 25
que nosotros debemos de celebrar esta ceremonia en memoria de Él, para recordar lo que Él hizo por nosotros. Y también nos dice en el versículo 26 que todas las veces que celebremos esta ceremonia, lo que nosotros debemos hacer es anunciar ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Vemos en el mismo pasaje que hay una advertencia, y leo a continuación a partir del versículo 27 en el mismo capítulo 11 de Primera de Corintios. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, refiriéndose a que ya murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, todo aquel que ha nacido de nuevo, porque ha reconocido al Señor Jesucristo, que Él es su Salvador, y antes le debió de haber pedido perdón por sus pecados y haber mostrado arrepentimiento de esos pecados para que el Señor le pudiera haber perdonado, pero ya reconoció que ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le trajo el perdón a sus pecados, porque el Señor Jesucristo ocupó su lugar y recibió el castigo que esa persona merecía para que él pudiera ser perdonado. Entonces esa persona, al reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, ahora tiene un nuevo nacimiento, ahora es salvo. Entonces esa persona puede participar de esta celebración, pero si no es así, tenemos que pedirle que se abstenga de celebrarla, porque esa persona no puede tener ese discernimiento del cual nos está hablando aquí la Escritura. El discernimiento que debemos tener es lo que ya hemos explicado. ¿Qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo por nosotros? Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener presente acerca de ese sacrificio? Bueno, entonces, si tú que me escuchas y eres creyente porque has tenido un nuevo nacimiento, pero sientes o consideras que en este momento no tienes la comunión con Dios para poder celebrarla, te vamos a dar un tiempo para que le pidas perdón a Dios por tus pecados y no te abstengas, tómala si tienes esa certeza de que eres un verdadero creyente en Cristo, porque Él te ha dado el perdón de tus pecados. Entonces, vamos a dar ese tiempo para que todos nos pongamos a cuentas por algún pecado que no lo hayamos confesado a Dios. Dios Todopoderoso, Señor, cuántas gracias te damos por esta meditación de tu palabra, por este entendimiento que nos has dado, Señor, acerca de lo que representó y la explicación que el Señor Jesucristo dio a su pueblo en ese tiempo, acerca de ese sacrificio que iba a ser para el perdón de nuestros pecados. Señor, te agradecemos ese gran sacrificio y te honramos, Señor, recordando que tú tuviste que haber puesto tu vida de por medio para que cada uno de nosotros, Señor, que vamos a participar en unos instantes en esta celebración, en esta ordenanza que tú nos has dejado, Señor, para primeramente recordar ese sacrificio que hiciste, Señor Jesucristo, por nosotros, y recordar que nosotros hemos creído al Evangelio, pero también recordar que debemos de proclamar ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Te rogamos que nos perdones algún pecado que no te hayamos confesado, para que nosotros podamos tener esa comunión que tú quieres que tengamos, Señor, para poder ser considerados dignos
de tener esta celebración. Y te rogamos y te agradecemos, Señor, porque sabemos que en el momento que nos estamos poniendo a cuentas contigo, Señor, tú nos perdonas de nuestros pecados y nuestra comunión es restablecida. Y te agradecemos por ello en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomamos la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si tú que nos visitas por primera vez o es la primera vez que estás escuchando el Evangelio, Dios ha hablado a tu vida y te está en este momento o ya te convenció de pecado, de justicia y de juicio y te ha dado entendimiento de lo que su palabra ha expuesto y quieres que Dios te perdone de tus pecados, inclina tu rostro y cierra tus ojos y dile esto al Señor. Dios Todopoderoso, Señor, me considero una persona pecadora y reconozco que mis pecados me condenan a un castigo eterno. Yo no quiero eso para mí en la eternidad. Y hoy que he escuchado del Evangelio, te ruego que mis pecados sean perdonados. Y para ello reconozco que el Señor Jesucristo puso su vida de por medio y que padeció en la cruz del Calvario, que ahí todo su cuerpo fue desgarrado y toda su sangre derramada, y todos mis pecados fueron puestos en su cuerpo. Ese castigo que Él recibió yo lo merecía, pero Él ocupó mi lugar. Y ahora reconozco que a través de ese sacrificio ofrecido para que mis pecados sean perdonados, ese sacrificio yo me apropio de Él. Quiero que mis pecados sean perdonados y eso solamente tú lo puedes hacer, Señor. Y por eso te ruego que me perdones. Me arrepiento de mis pecados. Yo sé que en ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hizo que muriera y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y sé que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí en este momento. Y yo agradezco esa intercesión que está haciendo por mí y sé, porque mis palabras son sinceras y lo creo en mi corazón, que ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para que mis pecados, todos mis pecados sean perdonados y te agradezco por ello, Señor. Te ruego que vengas a mi vida, que entres en mi corazón, que mores en él, que me limpies de maldad, en todo lo que tú consideres, Señor, me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Señor, yo te agradezco que me des esta oportunidad de tener la salvación y te agradezco porque sé que ahora me has hecho parte de tu familia y me has hecho uno de tus hijos también. Te agradezco, Señor, porque ahora tengo la certeza de que no voy a tener una condenación en el día del juicio final. Te agradezco, Dios, lo que has hecho por mí y reconozco en ello toda la obra redentora del Señor Jesucristo, por quien en ese precioso nombre te ruego esto, Señor. En ese glorioso nombre te lo ruego y te agradezco. Amén.
Si tú lo has creído esto en tu corazón y Dios ha visto que tus palabras son sinceras, Dios te ha perdonado. Y te damos la bienvenida a la familia de Dios. Agradecemos su presencia de todos y vamos a hacer una oración para despedir este servicio. Señor, cuántas gracias te damos primeramente por darnos esa gran oportunidad, esa gran bendición, Señor, de poder celebrar delante de ti, Señor, esa ordenanza que tú nos has dejado. Poder recordar, Señor, que a través del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nuestros pecados ya han sido perdonados y tenemos la certeza de que en el día postrero Él nos va a resucitar. Señor, también te agradecemos, Señor, porque reconocemos que en nuestra salvación no tenemos ningún mérito. Y te agradecemos, Señor, porque además nos da la preciosa oportunidad de poder compartir esta gran bendición con otras personas. Padre, yo te ruego por aquellas personas que son parte de nuestras familias y que tienen ahorita en este momento circunstancias que para ellos es imposible darle solución, porque solamente eso está en tus manos. Te rogamos por Víctor, Señor, que está en el hospital. Te rogamos por Noé, Señor. Te agradecemos por ello, Señor. Y también te rogamos porque tú permitas que, Señor, sigan gozando de salud todo el personal médico que labora en los hospitales, Señor, y que se enfrenta pues a sus labores cotidianas, no solamente para atender accidentados o enfermos, Señor, sino también los que pues tienen que estar lidiando con situaciones de contagios. Te agradecemos la salud que tú nos permites tener, Señor, y sobre todo a nuestras familias, a nuestros familiares que tienen que salir a la calle, Señor, ya sea por necesidad de conseguir el sustento o por necesidad de trabajo. Para aquellos que no tienen un trabajo estable, Señor, te rogamos en tu bondad que tú les permitas tener uno. Pero a todos, Señor, te rogamos que no les falte tu provisión en la mesa. Te rogamos, Señor, porque tú nos sigas dando entendimiento de tu palabra y sobre todo, Señor, que tu palabra pueda ser difundida y tenga un alcance, Señor, para gloria y honra tuya y para que puedan recibir tu misericordia muchas personas más, Señor. Te agradecemos el uso que nos permites hacer de estos medios de gracia, Señor, para ser útiles en tus manos preciosas. Y te damos la gloria y la honra en el glorioso nombre que es sobre todo nombre, que es de nuestro Señor Jesucristo, por quien también te rogamos, Señor, tu bendición para todos los que nos siguen. Amén. Bien, les agradecemos su atención y les deseamos que Dios les bendiga. Gracias.